Bueno, buenas tardes a todos. Buen martes. Espero que estén todos bien. Me alegro de verlos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Okay. Algunas caras hacen así que supongo que están bien. Una tarde preciosa para cursar Derecho Procesal Civil. Está divino. Así que, ¿qué otro plan tenían? ¿Mejor que ir a caminar a la costa? De ninguna manera. Vamos a estudiar. No queda otra, chicos. No hay opción. Por un rato. Los puse a todos un poquito en pantalla. Tengo 11 conectados. Siempre les hago esta misma pregunta, pero para no arrancar, si hay más compañeros que se unen
en un ratito o estamos manejando este número más o menos de compañeros en las clases? Más o menos 11 son entonces. Bien. Alguno más, alguno menos, pero más o menos. A veces se duplica, pero bueno, no sé, acá en el chat hay gente que está preguntando si es el mismo ID de ingreso, por ahí después se suman más. Capaz que la clase se duplica cuando se enteran que no estamos nosotros. O sea, si preguntan a qué, Bodega Jerez, no. Entonces nos vamos todos a caminar a la costa. Sí, y como lo de la asistencia no rige ahora, para nada, ¿no? No sé, ¿están tomando asistencia o algo? ¿O tienen algún método? No, por ahora no tomaron. No. Bien. O sea, absolutamente voluntario es esto. Entonces, Vicky, es un mérito. Es un mérito. Tienen todos un punto más en el examen por estar conectados en las clases. Hay un mérito para vos, que ya son 11. Sí, bueno. Son 11 voluntarios. 11 voluntarios que se toman una hora y media y un día hermoso. Y un día lindo. En Mar del Plata. Les hago 2 preguntas más de cuestiones de saber general y arrancamos. ¿Tuvieron clase con el titular y con el adjunto? O sea, ¿conocieron ya al doctor del Cerro el día miércoles y al doctor Verdi el día viernes? Sí. Bien. ¿Les adelantaron por casualidad fecha de examen? No, por ahora no. Bien, perfecto. Bueno. Listo. Seguiremos entonces organizándonos a medida que vayamos avanzando en el cuatrimestre. Bueno, dicho esto, voy a compartir pantalla haciendo un breve repaso de donde quedamos la semana pasada. No. ¿Cómo sabemos si ya compartiste eso? ¿Eso ya lo ven? ¿Ah, sí? Porque acá dice que está compartiendo la pantalla. Perfecto. Voy a adelantar todo esto. Mi mail lo pongo por las dudas, no me llegó ninguna consulta, ni trabajo práctico. Trabajo práctico les dije que todavía no porque tengo que actualizar los apuntes, eso todavía se los debo, pero consultas o pedido del PowerPoint, que algún compañero me lo había solicitado, no me llegó. Pero bueno, estimo que simplemente es porque no tuvieron la necesidad. Yo igual me pidieron el Power, les dije que no tenía problema en pasárselas, pero que tal vez lo voy actualizando clase a clase. Bien. Pero Ana, que no tenía inconveniente. Sí. El problema es que varias personas todavía no tenemos habilitado el campus. Bien. Y en mi caso personal no puedo acceder a ninguna materia. Bien. O sea, entro al campus, pero no me asignaron nada, así que no puedo ver absolutamente nada. Bien, yo me ofrezco, ya que son poquitos, si alguno todavía no puede acceder al campus y necesita estos apuntes que les hago entre comillas que están viejos y tengo que actualizar, pero si quieren ir haciendo una primera lectura y me quieren mandar por mail, me piden los apuntes y yo se los mando por mail, que serían los mismos que podrían encontrar en el campus, obviamente con la aclaración de que están sujetos a actualización, pero si los quieren ir leyendo, me los piden por mail y yo se los acompaño, no tengo ningún inconveniente, son poquitos, es un número que por mail lo puedo manejar, ¿sí? Ustedes cuando escuchan viejos, no piensen que son apuntes de hace 4, 5 o 10 años. En realidad son del año pasado, del anterior, en realidad, del 2020 dimos. Del 2020, pero en 2020 surgieron un montón de resoluciones de la Suprema Corte de la provincia que implicaron una modernización que estaba prevista, pero se hizo mucho más rápido, que fue con toda la incorporación de información por vía electrónica, los sistemas de comunicación, como ya Vicky les habrá dicho algo de notificaciones, todo eso cambió. Entonces es a eso a lo que se refiere Vicky, que el apunte está viejo, entre comillas. En lo que es de fondo, en eso está igual, no va a cambiar. Pero en algunos aspectos, más que nada del trámite y de sistemas de comunicación dentro del juicio, eso tiene un ayornamiento que aparece a partir de la pandemia, ¿sí? Pero en particular, por ejemplo, todo lo que estamos viendo de demanda y la forma en que se presenta y las copias de la demanda que vamos a ver ahora, tuvieron una gran modificación en la forma en que se deben presentar y acompañar. Y de hecho, ya con esta introducción vamos arrancando porque les hago un pequeño resumencito de lo que conversamos la semana pasada, por si hay alguna duda, me interrumpen y si no, en el chat, finalizada la clase, hago una pequeña lectura y les voy respondiendo. La semana pasada, después de que vimos el concepto general de demanda, nos situamos en el artículo 330 del Código de Procedimientos, vimos los conceptos importantes para entender qué es esto de la demanda de acción, pretensión y demanda. Empezamos con los requisitos.
Están divididos en 4 grandes grupos, conforme programa. Les dije que en realidad los 3 primeros incisos son los grandes grupos, los formales, los sustanciales, fiscales, previsionales y profesionales. El tema del formulario es simplemente un recaudo más, no sé si un requisito de la demanda, en realidad hoy sí, porque dijimos que si la mediación fracasa, ese formulario debe estar necesariamente acompañado de la demanda para que el juez pueda ver que transitamos la mediación prejudicial obligatoria y fracasamos. Así que por eso lo consignamos como un 4º requisito. Pero en particular estudiamos los requisitos formales de la demanda, y hacemos mucho hincapié, que le comentaba recién al doctor Jerez, que todo esto es lo que tengo que poner en el apunte nuevo, que lo que ahora nos regula toda la parte de los escritos judiciales, y en particular de este escrito tan importante que estamos estudiando, es la acordada 3975 del 2020, que deroga la 2514 y que debe complementarse con la 3886 de 2018, que es la que ya venía regulando el camino de las presentaciones electrónicas. Pero pregunta. Sí. ¿Las acordadas qué son? ¿Son leyes provinciales? ¿Son decretos del Poder Ejecutivo de la provincia? ¿Qué son? ¿De dónde emanan las acordadas? ¿Lo contesto yo o lo contesto ellos? Y bueno, supongo que lo pueden contestar ellos. Estaba mirando si en algún lado del apunte, no hay ninguna. Bueno, contestalo vos entonces. Las acordadas son resoluciones de la Suprema Corte, ¿no? Fabulosa. Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Sí, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En este caso que estamos conversando, SCBA. Acá, no son sentencias de juicios, no son sentencias de la Corte, son resoluciones de carácter organizativo o administrativo. O sea, tienen el carácter, digamos, de norma o de ley en concepto amplio, pero no son leyes porque no son dictadas por la legislatura. Las dicta la propia Suprema Corte en la organización interna. ¿Sí? Si ustedes me consultan, nuestra norma fundamental y básica en lo que es el proceso judicial es y debería ser el Código Procedimental. Pero estos avances inesperados y veloces que tuvimos que ir sufriendo provocó que la Corte necesariamente a los fines organizativos fuese dictando estas acordadas que hoy por hoy terminan siendo tal vez incluso superadoras del Código de Procedimientos, porque vamos a ver que muchas cosas que están en el Código de Procedimientos no funcionan más, sin embargo están reguladas por acordadas de la Suprema Corte. O sea, en la jerarquía normativa tal vez no es la idea que el proceso judicial en particular se regule por acordadas de la Suprema Corte, pero es lo que fue sucediendo, sí, por la premura que debieron implementarse, con la que debieron implementarse los cambios que se provocaron por la pandemia. Básicamente eso. Siempre hubo acordadas de corte, pero con la importancia que revisten estas, ahora más que nunca. ¿Iba a decir algo? No, en realidad cuando Vicky les marca orden jerárquico de normas en materia procesal, uno siempre apunta al código, pero por encima, acuérdense, porque seguramente en teoría general del proceso... Se los dije la clase pasada. Muy bien, eso. Charlamos de la Constitución, díganle de la Constitución. Muy bien, perfecto. Artículo de la Constitución y del pacto. Listo, como ley fundante, aún más allá del Código de Procedimiento y de la Constitución Nacional. Perfecto, bárbaro, seguimos. Bien. ¿Qué hablábamos entonces con esto de los requisitos formales de la demanda? Norma reguladora, la 3975, combinada con la 3886. Nos olvidamos de la 2514, que era la que regulaba antiguamente la forma de los escritos judiciales. ¿Te puedo hacer una pregunta, Sí. Vicky? Vamos a suponer que yo no sé nada de todo esto, vos decís, bueno, te resumo. ¿En qué cambió esto de los requisitos formales? En todo, básicamente en todo. Pero Primero, esas acordadas, ¿qué sacamos? Digamos, ahora vamos a adelantar en 2 acordadas más el artículo primero de la 3975 que habla de los formatos, básicamente la presentación. ¿Por qué? Antes, cuando hablo de 2019, teníamos todavía que el escrito de demanda se seguía presentando papel, siempre papel. Era uno de los pocos actos procesales que debíamos presentarlo en un papel en la Receptoría General de Expedientes. Debíamos ir a la Receptoría General de Expedientes con todos los papelitos y presentarlo papel. Con la 3886 empezó a modernizar, 2018 empezó a modernizarse este sistema, pero con la acordada 593 de 2020, durante el 2020, durante unos primeros meses del año, con el tema pandémico, estaban todos los plazos judiciales suspendidos y la interposición de escritos judiciales también. O sea, no se podían promover demandas judiciales, salvo casos muy urgentes o cuestiones de familia. Eso estaba todo suspendido. Con la 593 del 2020, la Corte no solo habilita nuevamente a presentar escritos judiciales, sino que dice que a partir de este momento todas las demandas van a presentarse en forma digitalizada. Entonces, ese es uno de los primeros grandes cambios cuando digo que modificó la forma de presentación. Hoy por hoy, y más que nada cuando ustedes ya ejerzan la profesión, al momento de presentar una demanda, la presentación de la demanda es digital,
ante o sea, la... no va a durar solamente en la pandemia esto. No. Bueno, es un cambio para el futuro. Estimo yo que no. Lo digo con mucha seguridad, pero estimo que no. Yo les digo que no, porque en realidad, o por lo menos lo que yo he escuchado, no hay grandes quejas con respecto a los avances. Al contrario, hay muy buena recepción de parte de los abogados a la agilización que implica no tener que ponerse a imprimir, llevar a receptoría de expedientes, etcétera, etcétera. O sea, esto que salió por la pandemia vino para quedarse, no se va a ir. Cambios, entonces, estábamos acá en requisitos formales. ¿En qué cambios importantes? Eso de la demanda por escrito, y estábamos hablando de los artículos. Pero fue una consulta. De que la presentación de la demanda va a ser digital. El Disculpe. artículo 1 de la... Perdón, sí. Sí, una consulta. Al respecto de lo que mencionaba el doctor, ¿va a haber alguna ley que venga a derogar los artículos del Código de Procedimiento que han quedado viejos, por así decirlo? La idea es... Se va a tener que hacer eso, porque... porque las acordadas no derogan las leyes. Pero cuando el contenido de la acordada, en cierta manera, modifica o contradice lo que está en el Código de Procedimientos, que es una ley provincial, va a necesitar que haya una ley que incorpore esto, ¿sí? Va a ser necesario, Miren, por ejemplo, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos, que ya les habló Vicky de esto, del protocolo Justicia 2020. Cómo se manejan los juicios con oralidad. Eso está en acordada de la Corte, pero no está en el Código de Procedimiento. Entonces, una vez que esta experiencia piloto de la Justicia 2020 termine, eso seguramente va a ser materia de reforma dentro del Código de Procedimiento. ¿Sí? En lo que estuve escuchando, y esto es simplemente de oídos, previo al 2020, que fue esta situación tan de emergencia, por decirlo de alguna manera, la idea era una modificación profunda, incluso había un proyecto bastante avanzado de modificación de Código Procesal de la provincia de Buenos Aires, adaptando nuestro CPC, que ha quedado tan viejo, a todas estas cuestiones novedosas, al protocolo de Justicia 2020. Ese proyecto de ley no salió y nos agarró el 2020 con la necesidad imperiosa de ver cómo seguíamos con el funcionamiento de la justicia en esta situación de pandemia. En función de eso se provocaron todas estas acordadas que fueron regulando esta situación, y sí, estimo yo que necesitaríamos que nuestro CPC se actualice en función de todo esto, porque en definitiva es lo que hablábamos hace un rato de esto de la jerarquía normativa. Nuestro procedimiento no puede estar en principio guiado únicamente por acordadas de la Suprema Corte. Debería tener esta ley fundante, que es el Código de Procedimientos, como siempre funcionó, que se condiga y acompañe todo este cambio. Pero recién me fui a ver la tapa del código porque tenía la duda si era el código nuestro era de 1967 o 1968. Es de 1968. O sea, de todos los que estamos acá, el único que estaba vivo era yo en ese Yo nací en el 64. Así que yo ya tenía 4 años. Acá no, el resto nadie. No existían. Pero este código ya estaba. Así que imagínense lo que hay para cambiar. Si ustedes me dicen, todo está igual que en el 68, no. Pero la parte más extensa del código es del 68. Hubo reformas, pero de temas puntuales en el medio. Claro. No grandes reformas. ¿Sí? Bueno, volvemos a esto. No, y aparte, ¿se acuerdan la clase pasada? Sí, Cristina, decime. No, que las acordadas en cuanto a la realidad tienen que ver también con el Código de Nación, ¿no? Que ya lo tiene incorporado con la reforma. No te interprendí de las acordadas con el Código de Nación. Ojo, las acordadas son de la provincia de Buenos Aires. Sí, pero el del Código de Nación no está incorporado ya el tema de oralidad, que nosotros no lo tenemos incorporado. El Código de la Nación sí tiene incorporado bastante más que el nuestro, claro, del tema. Oralidad, tiene de hecho el artículo 360 de la audiencia de vista de causa y todo ese procedimiento de justicia 2020 de la audiencia preliminar. El Código de Nación está bastante más ayornado que el nuestro, tiene muchísimas modificaciones nuevas, pero tampoco se crean que ha quedado tan novedoso. E incluso me animaría a decirles, por poca experiencia que tengo, pero en Capital Federal y con el Código de Nación, les costó mucho más el tema de la pandemia y la modernización de los métodos de aplicación informática. Todo esto que estoy conversando yo de, por ejemplo, que esto que es de la demanda digital, que nosotros enseguida, después de 4 meses de la justicia parada, salió la resolución y empezamos a admitir la recepción de demandas en forma digital y el sistema empezó nuevamente a funcionar. En Nación costó muchísimo más, o sea, pese a que el código que tienen está más ayornado que el nuestro, el sistema en Nación en principio es muchísimo más lento, pero bueno,
son cuestiones de práctica en un lugar y en otro, diferentes jurisdicciones. Sí, el de Nación está más ayornado. Supongo que el tiene que nuestro. ver con que la Oficina de Informática nuestra depende de la Suprema Corte, que es un tribunal un poco más ágil para esos temas, y allá caen en el elefante blanco de la Corte Suprema de la Nación. Y ahí debe ser bastante más complejo para una Secretaría de Informática conseguir conformidades y para aprobar reformas y modificaciones. Pero la distancia no es tanto, no es tanto. Digamos, el Código de Nación está mucho mejor porque ya tenía la realidad desde hace bastante tiempo, pero en lo de informática, por ahí la provincia dio un pasito más que lo que dio en la Nación. En ese punto sí. Bueno, volvamos. Volvamos a esto. Estábamos entre los requisitos, hago hincapié para que no nos perdamos, artículo 1 de la 3975, entre los requisitos formales de la presentación de la demanda. Esto es en general para todos los escritos, y avanzo un poco más rápido porque esto un poquito ya lo adelanté. Entre los recaudos que establece este artículo 1, la incorporación más novedosa es esto del teléfono celular de contacto. Recuerden que la clase pasada les hablé un poco de esto de flexibilizar las formas sin violar el derecho de defensa. Claramente, hoy por hoy, todo esto nos ha llevado a que las comunicaciones tribunal, parte abogado, abogado, juez, sea mucho más flexible y por ahí cercana en cuanto a que cualquier cosa que surja se comunica el funcionario o el juez en forma telefónica con el abogado, y esto se está usando de práctica legal, o sea, estamos básicamente todos de acuerdo en que es un medio de comunicación inmediato, fácil y rápido. Entonces los teléfonos celulares ahora son obligación de consignar en los escritos de demanda, mucho más en cualquier escrito judicial, para este contacto directo. De hecho, el doctor Geles utiliza muchísimo este medio de comunicación en el tribunal, ¿correcto? Sí, tal cual. Hoy justo les voy a contar una anécdota. Hoy tuvimos una audiencia y uno de los abogados tenía un problema de conexión. Internet estaba muy lento, realmente no se lo escuchaba bien, aparecía la voz como muy retardada o retumbaba y no se podía solucionar. Entonces directamente el secretario hizo una llamada de WhatsApp, lo pusimos en el WhatsApp con la camarita y nosotros también, y con esa parte hablábamos directamente por WhatsApp. Bueno, salvando las distancias, el cuatrimestre pasado que con el doctor tomamos varios exámenes a ustedes por vía electrónica, nos habían puesto que era no era el Teams, no era el Teams, era un programa que no funcionaba para nada. Entonces ni bien nos contactábamos con el alumno, lo primero que le pedíamos era su teléfono celular, y en donde el medio de comunicación que teníamos de PC no funcionaba, de su celular o del mío, videollamada con el alumno, y así estuvimos tomando los exámenes el cuatrimestre pasado. Así que, bueno, fíjense que es un medio que nos acerca mucho más. Pero está bueno que marcaste que ahora uno de los requisitos del escrito tiene que tener el teléfono celular de contacto. Absolutamente. Y ahora, después, la clase pasada también lo vimos, ya lo repasamos rápido, el tema de quién va a firmar los escritos y cómo se instrumenta, o sea, las diferentes formas, depende cómo actúe y quién actúa, pero a su vez cómo vamos a ejecutarlo. Que tiré todo mostrándoles el token que tengo enchufado en la computadora. No sé si después se explayaron un poco más con el doctor Verdi, les dije que Guillermo con esta parte de firma iba a ser mucho más útil que yo, que él ejerce la profesión del modo particular, entonces iba a tener más experiencia en eso, pero igual les mostré el token de firma digital. ¿Qué otra cosa? Esto es el formulario, todo lo que sigue, hablamos es todo de la presentación en forma electrónica de la demanda, pero hago énfasis en esto. Junto a la demanda se debe digitalizar, y ahora vamos un poquito con esto. Toda la prueba documental, DNI de la parte actora, carta poder y grabamos, y en su caso el acta de cierre de mediación. Recuerden lo que les dije en la clase pasada. Piensen el proceso y toda la documentación que tengan que presentar, ¿de qué modo? Informáticamente la vamos a tener que presentar. ¿Eso quiere decir digitalizar? Digitalizar. Todo lo que tengamos papel y tengamos que presentárselo a un juez significa que lo vamos a digitalizar y se lo vamos a tener que poder mandar en un PDF adjunto con la demanda o en un PDF adjunto con otro escrito que acompañemos en el proceso, pero todo le tiene que llegar al juez. Se escanea la documentación. Se escanea la documentación y se acompaña. En un PDF, que es un programa, y se acompaña. Se adjunta al escrito de demanda. Documento, exactamente, puede haber otros más. Lo importante es pensar el proceso digitalizado y toda la documentación informatizada. Esa es la idea. Todo lo que tenemos que pensar es eso. Todo tiene que llegar online. Básicamente, cambiar la manera de pensar para que llegue online. Les digo más, hemos llegado a pedir vía mail que nos acompañen cosas que todavía faltaban. Obviamente todo esto les hago comillas porque depende
del juez, de la flexibilidad, del acceso que tengan las partes, pero si hace falta, los mails también sirven como herramienta de comunicación. Y les digo los domicilios electrónicos, que ahora vamos a ver que es la comunicación oficial y lo que rige hoy por hoy. Estábamos en requisitos formales. Como segundo recaudo, el primero era toda la parte de redacción que hablamos, decía firma por los interesados. Esto lo vimos rápidamente y ahora vamos a... Y los chicos lo recuerdan, pasarlo. ¿No? Y ahora vamos a ver la parte de representación, que es convencional, legal, y hacemos un poquito de énfasis. Lo que me importó de esto es que pensáramos de las diferentes formas que puede actuar el abogado, quién tiene que firmar y cómo se canaliza eso todo vía informática. O sea, no cambian los formatos de representación, si es el patrocinante, es la parte la que actúa, el abogado acompaña, pero la firma igualmente es la digital del abogado, hay que acompañar el escrito con el ratifica de la parte digitalizado, si es apoderado directamente firma el abogado, y el 48 dijimos que ahora vamos a ver las diferencias, pero primero firma el abogado y después ratifica con un escrito digitalizado de la parte. O sea, las formas de representación siguen siendo las mismas, lo único que tenemos que pensar es cómo acompañamos en forma digital ese escrito. Lo que diferencia entonces es la materialización. Correcto. Esa sería la diferencia, ¿no? La Correcto. materialización. No cambian la forma de representación, sino cómo se materializan. Porque ahora hay que hacerlo digital. Bien. Y por último, los requisitos de redacción del artículo 2 de la 3975, más que nada para sacarnos de la cabeza lo que eran el 118 y 119, que hablaba de los escritos, que el código sigue diciendo tinta negra o azul negra. Bueno, claramente toda esa parte de, no sé cómo está titulado, del 118 y siguientes del código, si es escritos judiciales o formato, bueno, claramente quedó en desuso, y el formato que ahora tenemos que tener en cuenta es la hoja A4, el interlineado 1,5, los márgenes. Redacción. Redacción, bueno. Redacción. 118 y siguiente del código procesal, redacción. Esa parte la suspendemos y la aplicación es toda esta de el formato digital de los escritos, que también es importante tenerlo en cuenta. La Corte establece un formato de estilo para que los escritos judiciales tengan similitudes y orden, para que el expediente digital no sea un desastre a consideración del abogado. Hay que respetar todos estos parámetros digitales para la formación del escrito. Igual cuando Vicky les traiga el ejemplo, les mande el ejemplo de demanda, ahí van a ver que el encabezamiento del escrito, el encabezamiento lo llamamos al primer párrafo de un escrito judicial. Bueno. Ahí sí siempre es igual, tanto en la versión cuando era escrito como ahora cuando es digital, ¿sí? El encabezamiento va a ser el mismo, ¿sí? Ahí un poco puse el encabezamiento porque esto de nombre, apellidos, teléfono es un poco lo que se denomina el encabezamiento del escrito judicial. O del escrito judicial y el escrito de demanda. Después de todo lo que vimos, que es la parte por ahí más modificada a lo que implica la cuestión digital de la presentación del escrito de demanda, nos vamos a la parte más de fondo y por ahí más importante, y por eso nos vamos a aprovechar que está el doctor Jerez, que son los requisitos sustanciales de la demanda. Ahí sí vamos al contenido propio del artículo 330 y sacando la modificación que hicimos de esto del... Modificación no, la aclaración del que el por escrito debe entenderse por escrito digital. Los incisos del artículo 330, esto es como el ABC que tienen que saber a la hora de hacer el escrito de demanda. Saber para la hora que tienen que hacer el escrito de demanda y para el examen los 6 incisos del artículo 330. No sé si soy clara, lo tienen que saber. ¿Qué tenemos que saber del artículo 330? Si me quieren acompañar con la lectura del artículo, y va marcando inciso a inciso cada uno de los requerimientos que tiene que tener. Inciso primero dice nombre y domicilio del demandante. ¿Quién es el demandante? La parte actora, que vamos a conocer como quien inicia el proceso, quién va a presentar la demanda, que va a actuar con un patrocinante o con un apoderado, dependiendo. ¿Y por qué? Tengo una pregunta, pero si tiene que figurar el nombre del demandante, sí, pero el abogado es el apoderado. ¿Cómo redacta el encabezamiento? El encabezamiento, si es apoderado, es doctor Rubén Daniel Jerez, abogado, apoderado de la señorita Victoria Bodega, en calidad de apoderado o en carácter de abogado apoderado, cuya copia de poder se acompaña digitalizada en el escrito que aquí se presenta, con el escrito que aquí se presenta. Me presento y digo, 2 puntos. Eso sería el encabezamiento. O sea, habla el abogado, porque ya como apoderado, pero en el mismo encabezamiento tiene que poner que lo hace en representación de Juan Pérez o Victoria Bodega, quien sea su cliente. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto del nombre y domicilio del demandante? En cuanto al nombre, por la legitimación y la capacidad que
que va a tener que analizar el juez a la hora de analizar el escrito de demanda. ¿Qué es la legitimación? ¿Qué es la capacidad? Ahora vamos más adelante, nos metemos en ese tema un poquitito. Pero es importante a esos efectos, para que el juez pueda evaluar la legitimación y la capacidad de la parte y a su vez para que el demandado, cuando le llega la demanda, tenga la capacidad de oponer, la posibilidad de oponer las opciones, las excepciones o las defensas que considere pertinentes. Después van a ver que como defensa de fondo hay algunas que se llaman falta de legitimación o falta de capacidad del demandante. Entonces es importante esto de nombre del demandante. En cuanto al domicilio... Te interrumpo un segundito. Sí. Yo no sé, ¿la acordada nueva exige el número de documento o solamente el nombre? ¿Marca el número de documento? También el número de documento. Bueno, sí, antes no estaba como requisito el número de documento, entonces se podía prestar a que un homónimo interpretara, no, esta demanda no es para mí. No solo marca... Ahora, ya al exigir el DNI, no hay manera de equivocarse. Puede haber miles Juan Carlos Pérez, pero el mismo documento, no. Entonces, el documento forma parte también de ese requisito. O sea, no solo lo tengo que mencionar en el encabezado, sino que tengo que acompañar copia digitalizada del DNI de la parte. Perfecto. En cuanto al domicilio y la importancia... Pero cuando decís el domicilio del demandante, ¿qué domicilio pone el demandante? ¿El del abogado, donde vive él? El demandante, o sea, la parte física, la persona física que actúa en un proceso, tiene la obligación de denunciar su domicilio real, es decir, el domicilio en donde la persona efectivamente vive o reside. Ese es el domicilio que se exige que tenga que denunciar el actor. Bien. A su vez, al actor también se le exige la constitución, o sea, fíjense que hablo de denunciar domicilio real, pero debe constituir un domicilio procesal. Bien. ¿Qué diferencia hay? La denuncia del domicilio real son para casos muy específicos, ya casi no hay nada que vaya a ese domicilio real y menos con todo esto. Antes había algunas... ¿Qué se notificaba al real del actor? Al real del actor tenías la notificación de la demanda, la rebeldía y la sentencia. Del demandado, perdón, sí. Del demandado, sería la demanda, la rebeldía y la sentencia. ¿Sí? Pero bueno, en realidad la denuncia del domicilio... También podría llegar a ser la notificación para la audiencia de absolución de posiciones. ¿Sí? Porque cuando actúa con apoderado hay que mandarle por cédula al domicilio real para que venga a la audiencia de absolución de posiciones. Pero era excepcional. Resumo. El actor denuncia su domicilio real, real, donde efectivamente vive, constituye domicilio procesal. Físico, hasta hace un tiempito, que es el domicilio del abogado que lo acompaña, ya sea apoderado o patrocinante, y un domicilio procesal electrónico, que es, ahora les voy a mostrar un ejemplo que tengo, que es el quit del abogado y una arroba de notificaciones, que es a la casilla electrónica oficial, a donde le van a llegar todas las notificaciones. Fíjense que lo que está explicando Vicky ahora habla de dos domicilios procesales. El viejo, que está en todos los libros, se lo va a encontrar, el domicilio procesal físico que normalmente coincide con la oficina del abogado, para que las cédulas le lleguen directamente al abogado, pero también ahora existe el domicilio electrónico, que es el que tiene mayor relevancia actualmente, ¿sí? Sí. Que no tiene que ver con una oficina y con nada, sino directamente con una casilla. Que incluso estoy pensando mientras converso con ustedes esto de la cédula, que también ha quedado bastante en desuso, porque ahora tenemos lo que se conocen como resoluciones autonotificables. ¿Esto qué significa? El mismo texto de la resolución que saca un juzgado o tribunal se agrega a esa resolución el domicilio electrónico del profesional y cuando uno la firma y la notifica, directamente le llega la resolución al abogado y se da por notificado. O sea, se omite la construcción del formato cédula, con domicilio, con el contenido y la transcripción de la parte pertinente que se intenta notificar, sino que directamente, al consignar el domicilio electrónico en la resolución, se envía la resolución al abogado y se lo considera notificado por este medio. Se llaman resoluciones autonotificables. ¿Cuáles son las que no son autonotificables? La sentencia, en principio... Bien. ¿Y la demanda? Seguro, porque la demanda todavía... No tenemos domicilio constituido, total. Sí. Igual mira cómo te hago. Cuando me dicen, ¿cuáles no son autonotificables? Las sentencias que, en general, esto de qué es autonotificable y qué no, depende mucho de la importancia del acto procesal que estamos intentando notificar. Con una demanda, claramente tenemos que ser muy cuidadosos porque tenemos que cubrir el derecho de defensa de la parte demandada, nos tenemos que asegurar de que está efectivamente notificado que están instaurando una demanda en su contra. Lo mismo que la sentencia, cuando el juez dicta la sentencia, la notificación de este acto procesal es sumamente importante, entonces a veces
La manera de notificar estos actos procesales depende de la importancia que requieren, pero depende, durante pandemia, sentencias se notificaron de este modo, por ejemplo. Sentencias, pero igual, en lo que estamos ahora, nosotros que es la demanda, el demandado todavía ni siquiera está enterado del juicio, entonces obviamente el trámite de notificación de la demanda, ese sí sigue siendo como antaño. ¿De qué manera? Te iba a decir, ¿Por qué? porque las cuestiones de familia, por ejemplo, en pandemia se notificaron, las demandas de los procesos de familia en pandemia se notificaron por WhatsApp, por ejemplo. Bueno, pero fue por una situación excepcional. Pero si no, por cédula. Va a tener que ser por cédula escrita, porque tiene que llegar como si fuera una comunicación, como si fuera un telegrama, tiene que llegar al domicilio del destinatario. Obviamente, una vez que está enterado que tiene un juicio, ese abogado de ese demandado sí va a tener que actuar, como dijo Vicky, constituyendo su domicilio procesal y constituyendo su domicilio electrónico también. Hay algo que quiero marcarles con lo que les dijo Vicky para que no se mezclen estas dos cosas. Una cosa es hacer una cédula electrónica para notificar y otra cosa son las resoluciones autonotificables. No es lo mismo. No es lo mismo. Ustedes dicen, ¿pero qué? ¿Significa alguna de las dos que hay papel? No, no hay papel en ninguna de las dos. Lo que pasa es que hasta ahora lo que había era, cuando había que hacer una cédula y ya no se podía hacer más en cédula papel, se creaba un documento, ¿sí? Un documento electrónico que se llamaba cédula de notificación y se enviaba por vía electrónica esa cédula de notificación. Ahora lo hacen muy simple. Cuando nosotros los jueces dictamos una sentencia, por ejemplo, ¿sí? Y a esa sentencia la firmamos, el propio sistema informático, sin hacer ningún documento electrónico llamado cédula, aunque no diga nada de eso, lo que hace es, directamente una vez que está firmada, esa resolución también le va a aparecer en la casilla del domicilio procesal constituido del abogado. Directamente la resolución, no un papelito que se llama, un documento electrónico que se llame cédula. ¿Se entiende la diferencia entre notificación electrónica y resoluciones autonotificables electrónicamente? ¿Se entendió? Sí, a ver. Sí. Igual, Cristina, esto igual nos estamos yendo de tema por ahí un poco explicando un requisito simple, porque notificaciones electrónicas y toda esta cuestión de la autonotificación es unidad 2, que se lo va a explicar probablemente el doctor Verdi, que generalmente da esta cuestión. No me metamos, entonces, pero, bueno, ya que nos metimos en el tema, escuchamos la pregunta de Cristina y solo aclarar que más allá de la forma, cédula, contexto que diga cédula o autonotificable, la forma de contabilizar los plazos es la misma, pero lo van a ver en otra unidad. Cristina, decime. Listo, me acabas de contestar, porque quería saber si la notificación tenía que ver con los días de notas. Creo que me estás Listo. Era eso. Eso en la unidad 2 es tema de examen y es tema excluyente del examen. La forma de contabilizar los plazos de las resoluciones electrónicas que incluyen esta metodología combinada de días de notas, cuando en realidad el método es de notificación por cédula, lo van a ver con el doctor Verdi y es súper importante básicamente para el examen y para el ejercicio profesional. Recuerden que pese a toda esta cuestión de flexibilización que estamos conversando, el proceso sigue regido por plazos, por términos y por principios procesales que siguen estando como el de la preclusión. Esto significa que si se nos finaliza una etapa sin que nosotros hayamos opuesto o presentado los escritos pertinentes, no podemos volver atrás. El proceso es una línea que avanza y son puertas que se van cerrando que no nos permiten volver a la instancia anterior. Así que recuerden esto. Bien. Vamos al otro requisito. Nombre y domicilio del demandado. Claramente es el actor quien va a determinar en el escrito de demanda quiénes son las personas contra las que él reclama esta petición, este objeto, esto que requiere de alguien más. En principio va a determinar todos los futuros demandados, salvo que hayan supuestos muy excepcionales como litisconsorcios que se conocen litisconsorcios pasivos necesarios, también lo van a ver después, donde es el juez quien llama a otros terceros a participar de este proceso. En principio, lo importante es que el actor determine a las personas contra las que va dirigida esas demandas. Lo mismo la importancia de los domicilios de los demandados. ¿Por qué? Porque a esos domicilios que denuncia el actor es donde debe notificarse esta demanda. En principio, son todos domicilios reales, o sea, donde el actor estima que esos demandados viven o que tiene alguna constancia de que viven. Entonces, son domicilios que se denuncian en demanda y allí se va a notificar esta demanda que estamos presentando. Bien.
La cosa demandada, fundamental, es importantísimo que tengamos en cuenta en este punto con exactitud lo que vamos a querer demandar, es lo que le pedimos al juez que necesitamos a través de esta demanda, o una restitución de sumas de dinero, o la devolución de una cosa, o un incumplimiento contractual, lo que sea que vayamos a pedirle a través de este proceso, en este puntito de demanda lo tenemos que detallar con toda exactitud. Les digo realmente un ejemplo. Por lo general la demanda aparece así. Objeto, que vengo por el presente a presentar formal demanda por reclamo de daños y perjuicios contra el señor Juan Pérez por la suma de 1.500.000 pesos más intereses, gastos y costas. Eso es el objeto de la demanda. Es cuando uno le dice al juez qué es lo que yo quiero obtener en la sentencia. Quiero obtener, en este caso que di ejemplo, una indemnización de 1,5 millones más intereses, gastos y costas y que lo condenen a fulanito de tal. Eso sería la cosa demandada. Correcto. Si es otro tipo de obligación no dineraria, por ejemplo la del desalojo, sería solicito que vengo por el presente a formular formal demanda de desalojo contra fulano de tal, solicitando que oportunamente se ordene la restitución del inmueble o la desocupación del inmueble, que es lo mismo, más interés, más costas. No digo intereses porque no es reclamo de dinero. ¿Sí? Igual puse los intereses acá porque lo tengo Bien, en el apunte, pero perfecto. Eso es hablar de la cosa demandada. Exactamente, la cosa demandada, inciso tercero. Inciso cuarto, los hechos. Acá que vamos a hacer es los antecedentes de la causa. Todo lo que nos llevó a este momento y al por qué estamos reclamándole al juez la asistencia judicial para resolver este conflicto. Un detalle lo más pormenorizado que se pueda de todos los antecedentes y todos los hechos que se fueron suscitando para generar el conflicto que necesita amparo judicial. Esto también es muy importante porque ustedes piensen que el juez debe entender a través de todo este relato exactamente lo que al actor le pasó y por qué pretende lo que pretende. Este es el momento donde ustedes necesitan desplegar el arte argumentativo y explicarle al juez, no es argumentativo, es narrativo. Es narrativo. Estoy estudiando la escuela judicial. Muy bien. Narrativo porque es contarle al juez todo lo que pasó para llegar a donde llegamos. Generalmente los abogados, por ejemplo, si es un reclamo de accidente, de daños por accidente de tránsito, dicen, mi cliente el día tal, que era un día lluvioso en la ciudad de Mar del Plata, iba por la avenida tal en dirección al mar y en la intersección con la calle tal se interpuso imprevistamente un rodado tal que conducía el señor fulano de tal. Ello provocó que mi cliente tuviera daños en la parte delantera de su vehículo, bla, 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 bla. Todo el cuento de cómo ocurrió el accidente. ¿Sí? Correcto. Sin ninguna valoración y sin ninguna argumentación de las razones. Solamente el relato, obviamente, adaptado al reclamo que yo estoy haciendo. ¿Sí? El relato subjetivizado por lo que cada uno pretende. Obviamente. Y que pueda probar. Una cosa lo que yo cuento eso es fundamental. Y otra cosa que puedo probar. ¿Sí? Sin duda. Sí, porque a veces hacemos unas narraciones divinas en demanda que después vos digo, ¿cómo vamos a acreditar todo esto? O en la etapa probatoria decís, sí, ¿cómo acredito todo esto? Y ahí es donde hacemos agua. También tener un poco de coherencia entre eso y lo otro. Inciso 5, el derecho. Acá podemos conversar, ya lo deben haber visto en elementos profesionales, el juez conoce el derecho, no es necesario que ustedes hagan una cita textual de cada uno de los artículos que fundamenta su reclamo. ¿Te acordás la expresión en latín? ¿Cómo lo van a encontrar a ellos cuando dice el juez conoce el derecho? No, el latín no es lo mío. Bueno, iura novit curia. Seguramente alguna vez lo habrán visto en algún libro eso, iura novit curia, que significa el juez conoce el derecho. ¿Eso qué quiere decir? No porque los jueces seamos sabios y sabemos todas las normas, no las sabemos todas, usamos los códigos igual que ustedes, sino porque lo que se busca es que el actor lo que presente es su pretensión y después el que se encarga de encuadrarla en el derecho, si aun cuando el abogado lo haya hecho equivocadamente. Vamos a suponer que el abogado en las citas de derecho fundó en el Código Civil derogado el Código de Vélez. Ya tenemos un nuevo Código Civil y Comercial. ¿Va a perder el juicio porque se equivocó en la norma jurídica que citó como fundamento de derecho? No, no lo pierde, porque el juez igual tiene el deber de fallar de acuerdo al derecho vigente. Aunque, es más, miren lo que les digo, si se llegan a olvidar en el escrito de demanda ¿este punto? del punto del derecho, no pasa nada. Nadie les va a poder plantear una excepción de defecto legal, porque es justo, este es el único requisito que se suple por la propia actividad del juez al momento de dictar la sentencia. Solo me gustaría hacer énfasis, que me parece que por ahí es la parte que como docentes nos toca de hacerles saber
que en aquellos casos que les tocan difíciles y complicados, o donde la jurisprudencia o la doctrina está muy discutida sobre cuáles son el artículo que se aplica, más que nada con derecho de consumidor que tocó el doctor recién, o casos nuevos que se van dando, todavía no tenemos antecedentes jurisprudenciales en qué fundamos el reclamo que estamos haciendo, este punto por ahí sí reviste mayor importancia, como para no obliga al juez, pero lo guiamos por el camino jurídico por el que pretendemos que nuestra demanda vaya. Exactamente, o sea, decirle, yo como abogado, mi reclamo pretendo que se funde en esta normativa, más allá de que después lo encuadre. Hasta siempre. Nos vemos mañana. Chao. Chicos, chao. Esto es como un show, Sí. un programa de tele, se va un panelista, queda el otro. Para una pelea, ¿no? Los panelistas. Chao. Adiós, nos vemos, chau, adiós. Así que en cuanto a esto del derecho, lo que estábamos diciendo, recuerden, el doctor Cris dijo algo a la pasada, pero me parece que es importante que tenganlo en cuenta, esto del planteo de la excepción de defecto legal, suelen preguntarlo a veces en los exámenes o incluso como una herramienta del futuro demandado, que ya van a ver este tipo de excepción. La excepción de defecto legal tiene como fundamento atacar algún defecto del que adolece la demanda, por eso es que como actores, si hoy estamos estudiando la bolilla de demanda como profesora de actores, les tengo que decir que lo importante es que esta demanda cumpla con todos estos requisitos que estamos viendo del 330 perfectamente para que el demandado no pueda pueda plantear esta excepción, pero que esta excepción no pueda tener, no deba ser acogida, o sea que el juez la rechace, o si la plantea, que tengamos todo completito para que no pueda ser procedente. Lo importante entonces, en cuanto a lo del derecho, sepan que si se omiten las citas, el juez lo conoce, pero si tienen algún caso complicado donde ustedes necesitan marcar la cancha, donde ustedes necesitan marcar las reglas jurídicas aplicables, este es el punto donde deben resaltarlas. Punto 6 del inciso 330, por ahí el más simple porque en algún punto se confunde con lo que es el objeto, es el petitorio, ¿no? Todos los escritos judiciales y a los efectos de la lectura de quien recibe el escrito es fundamental porque es un resumen de lo que le vamos a pedir al juez. O sea, finalizamos el escrito y más en el de demanda, pidiendo claramente, solicito, se otorgue la suma pretendida, se reintegre a la brevedad el inmueble cuyo desalojo se pretende o se restituya bajo alguna medida cautelar. Lo importante de este petitorio es que sea claro y conciso, que cuando el juez termine de leer todo nuestro escrito de demanda y llegue a petitorio, no le queden dudas de qué es lo que queremos con este escrito de demanda. Cuanto más claros seamos en este punto, más posibilidades hay de que no se genere ningún error. Y tengan en cuenta el principio de congruencia que rige en los procesos judiciales. ¿Qué quiero decir con esto? El juez no va a poder darnos ni más ni menos que lo que pedimos en la demanda. O sea, tiene que darnos lo que pedimos en demanda. Este es el escrito en el que tenemos la posibilidad de poner la carne al asador. Lo que queremos lo tenemos que pedir acá. No vamos a tener otra oportunidad. Después en el proceso vamos a tener millones de escritos y de cuestiones que van y vienen, pero el lugar donde tenemos que plantear el conflicto con todo el desarrollo de los hechos, las normas jurídicas que lo fundan, en las pruebas que voy a ofrecer para fundar mi derecho y cómo concluyo esta cuestión, es esto. Con estos 6 incisos que se tienen que saber como el ABC, ya te doy la palabra a Cristina, avanzo con el segundo párrafo del 330 que también es sumamente importante y necesito que lo aclaremos. Cristina, decime. ¿Ahora me escuchás? Sí, ahí está. ¿Sí? Cuando se desarrolla el objeto y la pretensión tiene un monto y la parte actora no pide los intereses, el juez después no los puede aplicar. Okay. Ahí vamos. Ojo. Con respecto al objeto y al monto en aquellas demandas que son de sumas dinerarias, vamos a hacer varias aclaraciones. En la filmina está lo del 770 de los intereses, que ahí vamos, pero me gustaría aclarar cuestiones. Como regla general, y si vamos a la lectura, por eso les dije, nunca tomamos artículos de memoria ni nada que se le parezca, pero el 330, en cuanto a los incisos y a la forma en que debe estar el contenido sustancial de una demanda, y en cuanto a la determinación del monto del segundo párrafo, es un artículo que vale la pena saberlo casi de memoria, más que nada por los condicionamientos y los requisitos para que a veces uno en la interpretación no diga una cosa que no es. O sea, cuanto más exactos somos en los términos que usamos, es mejor el resultado que obtenemos.
volviendo, en el objeto de en una demanda de sumas de dinero, como regla, o sea, cuando tenemos que reclamar plata, como regla el monto tiene que estar determinado con exactitud. Le tenemos que pedir al juez exactamente el monto que queremos. ¿Cuáles son las excepciones? Las del segundo párrafo del test 30. Hay dos grandes excepciones. Dice, los voy a leer literal yo también para no errar en los términos. Dice, la demanda deberá precisar el monto reclamado. Esa es la regla. Toda demanda judicial de dinero, en donde se reclame una suma de dinero, tiene que estar especificado el monto reclamado. Esto se lo aprenden como al Padre Nuestro. O sea, la suma que pretendo reclamar no puede haber lugar a dudas. El articulado sigue salvo. Y ahí arranca la primera excepción. Dice, salvo cuando al actor, no le fuere posible determinarlo al promoverla, por las circunstancias del caso o porque la estimación dependiera de elementos aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuese imprescindible para evitar la prescripción. Se los divido en dos casos, o sea, les vuelvo a leer la regla y le divido el articulado en dos casos. La demanda debe precisar el monto reclamado, primer supuesto. Regla general. Excepción. Salvo cuando al actor no le fuere posible determinarlo al promoverla. En estos casos son aquellos casos donde a veces reclamamos lo que se conocen como frutos o intereses, que ahí va un poco lo que preguntaba Cristina hace un ratito, que implica que durante el transcurso del proceso nuestro monto va a seguir devengando más plata, va a seguir teniendo más, se va a ir acrecentando, lo que implica que no podemos determinar con exactitud el monto en el momento de presentar la demanda por este crecimiento que va a tener los montos durante el proceso. En principio está pensado cuando los procesos judiciales duraban años y claramente los montos por frutos o intereses durante la tramitación del proceso crecían en forma diametral. Entonces, claramente determinar un monto de demanda hoy, que son 5 pesos, y en 10 años, y con la inflación que tiene nuestro país, van a ser 80, más frutos e intereses, hacían esta excepción de no poder determinar al momento de la demanda el monto exacto. Esta es la primera libertad que nos concede el Código. Me adelanto a decirles esto. El salvoconducto que tenemos como profesionales para salvar siempre las cuestiones dinerarias es consignar una frase que dice, con lo que en más o en menos surja de la prueba a producirse. Ese formulismo, con lo que más o en menos surja de la prueba a producirse, es lo que nos abre la puerta para que cualquier ampliación de montos que se tenga que hacer, se pueda hacer. De alguna manera, en los daños y perjuicios, por ejemplo, cuando reclamamos daño moral, daño estético, que está todo sujeto a cuestión probatoria, al avance del tiempo, sumamente determinado por las características particulares del actor, siempre hay que consignar en cada uno de estos rubros lo que más o en menos surja de la prueba a producirse, y con eso tenemos salvado. Ustedes saben que nosotros no podemos actualizar las sumas dinerarias, está prohibido, eso, la indexación en nuestro país está prohibida, entonces la inflación que va sufriendo el proceso judicial durante los años queda un poquito salvado por esta cuestión. Lo mismo, recién les habló Cristina de los intereses y yo acá se los agregué. Dice el 770 del inciso B del Código Civil y Comercial, dice que si se pretende la capitalización de intereses desde la mora, o sea, desde que el deudor no cumplió con su obligación, hay que pedirlo expresamente. O sea, necesitamos solicitar en el escrito de demanda tal monto con más los intereses para que el juez sí o sí pueda darnos los intereses. En principio, si no están pedidos, el juez no va a poder darnos los intereses correspondientes. Y claramente, si a nosotros como parte actora, como abogados de la parte actora, se nos pasó este detallecito, porque a veces es un detallecito, el demandado se va a encargar, si es un buen abogado diligente, se va a encargar de hacerle notar al juez que los intereses no están pedidos y que entonces es un monto que no corresponde. Con lo cual vuelvo a que les dije hace un rato, abogados de la parte actora, yo docente enseñándoles a presentar una demanda, estas cosas no pueden fallar. Regla general, repito, el monto tiene que estar determinado. La primera excepción es cuando no se pueda determinar porque son frutos o intereses que se devengan durante el transcurso del proceso y tengo que pedirlo. Si son específicamente los intereses que van a corresponder, debo pedirlo. Otra clase, me explayo en esto, no me quiero meter tanto, no sé si ven en la filmina que yo puse, jurisprudencia, causa, número S171-147,
es el número de la causa. Nosotros acá en Cámara las numeraciones son bastante grandes, en realidad depende de la cantidad de expedientes que ingresan, ya vamos por el 171.000. A continuación dice RCI, que es una denominación que implica resolución interlocutoria, se clasifican en definitivas interlocutorias, ya lo van a ver después. Explico porque tal vez ven citas jurisprudenciales en filminas o en apuntes, más que nada de la Cámara de Apelaciones, que es la que marca los criterios de los fueros civil y comercial departamental, y quiero que entiendan cómo está conformada la cita. Pero después, acá dice, después del número de causa, el tipo de resolución, que va a ser RCI interlocutoria, RCD, sentencia definitiva, la fecha, que es el 25 de febrero de 2021, Sala 3, Cámara de Apelación Civil y Comercial de Mar del Plata, que es en la que participa el doctor Jerez, la que integra el doctor Jerez con la doctora Zampini. Nada, anecdótico, no me quiero ir de tema y voy a redondear para que no nos perdamos de esto. Segundo párrafo del 330, necesidad de aclarar, de determinar el monto que se reclama. Primera excepción dijimos, y lo vuelvo a leer literal del código, salvo cuando el actor no le fuese posible determinarlo o promoverla. Y la otra casa que le dije se lo separo en dos supuestos, incluye dos requisitos el segundo supuesto. Cuando por las circunstancias del caso, eso de las circunstancias del caso es el inciso anterior, dice, porque la estimación dependiera de elementos aún no definitivamente fijados y la producción de la demanda fuese inevitable para evitar la prescripción. Entonces, el segundo supuesto que nos exceptúa de determinar el monto es cuando las circunstancias del caso no nos permitieran aún fijarlos. Para que entiendan un ejemplo de esto, suele suceder muchísimo en los daños y perjuicios donde se sufrieron lesiones físicas que probablemente durante el transcurso del proceso el actor tenga que hacerse muchísimas operaciones cuyos montos o reparaciones o prótesis cuyos montos no tenemos al momento de interponer la demanda. No sabemos exactamente cuánto le va a salir a nuestra parte todos esos gastos médicos, todas esas cirugías, todas esas reparaciones. En esos casos, donde no podemos todavía determinar el monto, y sí o sí tenemos que presentar la demanda a los efectos interruptivos de la prescripción, son los dos casos, o sea, no podemos determinar el monto porque las circunstancias así nos lo impiden y el plazo de prescripción se vence. En ese supuesto que reúne estos dos requisitos, vamos a poder salir por esta tangente de no consignar específicamente el monto de demanda. Si me preguntan, en general los profesionales, un monto aproximado siempre estiman y en cada rubro o en cada detalle de cuestiones van poniendo lo que más o menos surge en la prueba, o sí con el monto que será confirmarse en el momento procesal oportuno, una vez que las circunstancias de la cirugía, la prótesis, puedan llevarnos a su determinación. Cuanto más claros y más atentos estamos en lo que pidamos, más puertas abiertas tenemos para que el juez dictamine en sentencia y para nosotros peticionar el momento de la sentencia o de la liquidación de cuál es la suma que efectivamente nos corresponde. Es súper importante que tengan en cuenta este segundo párrafo del 330, que tengan súper en cuenta esto del 770 del Código Civil y Comercial, el pedido, la petición de los intereses para que el juez pueda concederlo, o sea que tienen que estar efectivamente pedidos para que el juez pueda concederlo, y más allá de esta regla de determinación obligatoria del monto, las dos excepciones, por decirlo de alguna manera, yo les dividí el párrafo como para que entendamos estos dos supuestos, uno y el dos con los dos requisitos que le suma la prescripción. Importantísimo, chicos, a los efectos de la presentación de la demanda y a los efectos del examen. Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. No sé quién me habla, acá, Daniel. Daniel, usted dijo que los jueces, en base a la petición, tienen que resolver teniendo en cuenta ese monto, pero si el monto, por algún caso particular, fuese irrisorio, ¿qué hace? ¿Lo prorratea, lo baja a consideración? Que el juez tenga que resolver en consideración al monto pedido en demanda no significa que el juez no vaya a dar lo que dice la demanda. O sea, uno como actor pide lo que quiere. El juez en demanda y en función de las pruebas producidas va a evaluar y va en función de su sana crítica, que es uno de los motivos con los cuales los jueces deciden, no los criterios con los cuales los jueces deciden, en función de la sana crítica con la evaluación de la prueba, determinar exactamente el monto. O sea, nosotros como actores podemos, no sé, chocar el auto en la esquina, me rompió un foquito, como no me quiere pagar el señor, yo le reclamo un daños y perjuicios de 2 millones de pesos por el foquito roto. Puedo hacerlo.
en realidad es poco profesional estimar demandas con montos sumamente superfluos, o sea, que no tengan un contenido realmente serio en cuanto al contenido probatorio, pero por ejemplo que lo hagamos, que pidamos por un foquito de un auto 2 millones de pesos, claramente el juez, cuando yo demuestre con una pericial mecánica que lo único que me chocó fue el foquito del auto y que ese arreglo sale 2.000 pesos, 3.000, no tengo ni idea, la sentencia va a determinar claramente 2.000 pesos y a lo sumo los intereses por el transcurso del tiempo desde la presentación de la demanda. Nada más, o sea, más allá de lo que yo pido, el juez decide lo que quiere y claramente recuerden que esta formación y atención que un abogado de parte actora lo tiene el abogado de la parte demandada. Ya cuando vean demanda, que es la contracara, o sea, estos dos escritos fundantes del proceso, van a ver cómo un abogado desde el otro lado, una vez que tenemos todo esto, se va a ocupar de atacar todo lo que estamos diciendo. Y si tenemos algo flojito, si algo que no pedimos, si algún monto que parece una locura, claramente el demandado se va a encargar de decirle, señor juez, fíjese que pidió 2 millones de pesos por un foquito y la señora iba en contramano y encima el foco sale 2 pesos con 50, o sea, irrisorio absoluto y me van a rechazar la demanda. Esto a su vez, me quiero ir de tema, pero tiene mucho que ver después con el tema de los honorarios. Las regulaciones de los honorarios profesionales tienen en cuenta esto de demandas irrisorias y aplican sanciones en términos dinerarios, o sea, si nosotros hacemos peticiones irrisorias, después nuestra sanción como profesionales es cobrar distinto o mucho menos de lo que nos corresponde, así que siempre con la atención del caso, o sea, con la mensura del caso, el equilibrio, no quedarnos cortos, claramente porque no vamos a pedir menos de lo que corresponde, pero tampoco un delirio de plata por algo que sabemos que no lo vale. Con la experiencia uno va estableciendo parámetros y criterios, más allá de que la inflación en este país es con lo que más luchamos como profesionales y de darlo a la justicia, porque es la única cosa que se nos escapa. Pasa tanto tiempo en los procesos judiciales que para el momento de dictar la sentencia los montos solos terminan siendo irrisorios, por más que un profesional trate de aplicar la mensura al momento de la demanda, ¿viste? Quedan muy desfasados por el tiempo y por la inflación que tenemos. Pero bueno, con estas cuestiones con lo que más se surge de la prueba, con el pedido de intereses y con herramientas que van juntando los jueces, tratan de respetar eso al dictado de la sentencia. Pero en la parte de la demanda, o sea, que es lo que nos corresponde como abogados, siempre mensura y equilibrio, no montos desequilibrados. Más allá de que el juez al momento de la sentencia resuelva lo que quiera. ¿Sí? Perfecto. Bien. Gracias. Por nada. Requisitos sociales de demanda, como vamos con la hora, ya están reaburridos, un cachito más y dejamos. 3.32. Ahora después vamos al 3.31 que es... ¿Sí? Profe, antes de avanzar, perdón, soy re hincha coco soy, perdón. Me encantan las intervenciones porque si no, no saben lo aburrido que es estar, no puedo ni tomar agua, es re aburrido sola hablando, así que me encanta. Dale. Cuando termina el segundo párrafo, el último párrafo, perdón, dice que en estos supuestos no procederá la excepción de defecto. Estamos hablando de los 3 supuestos, de las 3 excepciones que dimos. Son 2 excepciones, la segunda con 2 requisitos. Exacto, sí. Pero abarca todo. Perfecto. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice eso de que no procederá la excepción de defecto legal? Recién hablamos de la excepción de defecto legal hace un ratito con el tema de la normativa jurídica, que yo les dije, ojo, que como abogados de los demandados vamos a plantear esa excepción si no está algo bien en la demanda. Las cuestiones de monto son en general las que más susceptibilidades provocan a la hora de plantear la excepción de defecto legal cuando no cumplen con todos estos requisitos, o sea, si no está determinado efectivamente el monto, y cuando no está determinado el monto y estas situaciones de excepción que el código nos habilita no están debidamente acreditadas o cumplidas, claramente la parte demandada nos va a plantear una excepción de defecto legal. En general, el planteo de la excepción de defecto legal, no me voy a ir de tema, implica que se intime al actor a que subsane esta deficiencia. Pero si nos podemos evitar el planteamiento de una excepción, el traslado y tener que subsanar un error, estaría muchísimo mejor. O sea, si ya sabemos de antemano cómo son las determinaciones del monto en los escritos de demanda, vamos a evitar la contracara de que es la excepción de efecto legal, por lo que sea, o sea, cualquier deficiencia del artículo 330 en todos los incisos que estuvimos enumerando, ya sea en la capacidad, en la legitimación, en el domicilio, en los hechos, en el derecho o en el monto, va a habilitar a que cualquier error ahí al demandado le sea más fácil o sea útil el planteamiento de una excepción de defecto legal que pueda tener andamiaje. Así que
ahí está la habilidad nuestra de cumplir a rajatabla con los requisitos del 330 y evitar el planteamiento de esta excepción. ¿Sí? Ojo con lo de los supuestos. O sea, capaz que si el artículo yo se los dividí en dos supuestos y a ustedes les confunden, sepan que hay diferentes situaciones, pero las situaciones en general son dos, solo que la segunda tiene dos requisitos porque incorpora esto de cuando la acción esté próxima a prescribir. ¿Sí? ¿Sí, Cristina? Sin un dedito. Fabuloso. Vamos un poquito más con esto del 332. Fundamental con la demanda, y ya un poquito vimos hoy cuando vimos los requisitos. Y además, como diría Vito Casella, despiértense. ¿Qué tenemos que acompañar con el 330? Prueba documental. Le gustó lo de Vito Casella, miran todos, bendita. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta con el 332 y la prueba documental? Términos, hoy hablé de precisión en los términos, que yo justamente no soy la más indicada, pero es importante. Con el tema de la prueba. Ofrecimiento, acompañamiento y producción de prueba. No es lo mismo. El artículo 332, leerlo rápidamente en la parte que nos compete, dice agregación de la prueba documental. Dice, con la demanda, reconvención y contestación de ambas, en toda clase de juicios, deberá acompañarse la prueba documental que estuviese en poder de las partes. Entonces, lo que le quiero decir, y se lo graban a fuego, que siempre que presentan un escrito de demanda, acompañan con la demanda toda la prueba documental que van a intentar presentar en ese juicio. Acompañan, agregan, presentan con la demanda toda la documental. Acompañar es presentarla conjuntamente en toda clase de juicio. ¿Por qué hago esta salvedad en toda clase de juicio? Ya lo deberían saber, en Provincia de Buenos Aires tenemos los procesos de conocimiento, ordinario, sumario y sumarísimo. En Nación tenemos solamente el proceso ordinario y el proceso sumarísimo. El proceso ordinario de Nación es muy similar a nuestro proceso sumario, pero ellos tienen ordinario y sumarísimo, y nosotros en provincia tenemos ordinario, sumario y sumarísimo. Son los tres tipos de procesos de conocimiento que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cualquiera sea la demanda que presentemos en un proceso de conocimiento en la provincia de Buenos Aires, conforme reza el 332, acompañamos la prueba documental. ¿Qué diferencia va a haber, Vicky? ¿Qué me estás diciendo? Que te estás haciendo la canchera diferenciando procesos. Que la restante prueba que vamos a ofrecer en el proceso, pericial, de informes, vamos a dar documental junto, toda la restante, documental no, esa es la que ya acompañamos. Toda la restante prueba que vamos a ofrecer en el proceso, que vamos a presentar para hacer valer nuestro derecho, simplemente la vamos a ofrecer en el escrito de demanda y esa prueba se va a producir en la etapa procesal oportuna. A acompañar y a producir en la etapa procesal oportuna. Repito, en cualquier clase de proceso, sumario, sumarísimo u ordinario en Provincia de Buenos Aires, la prueba documental se acompaña con la demanda. ¿Solo la documental, Vicky? Sí, solo la documental se acompaña con la demanda. Y el resto de la prueba se ofrece en el proceso sumario y sumarísimo, se ofrece en la demanda. O sea, vamos a poner en un punto de la demanda ofrecimiento de prueba y vamos a consignar todos los medios probatorios que van a avalar nuestra pretensión. Y en el proceso ordinario de la provincia de Buenos Aires, el ofrecimiento probatorio, en principio, pueden ponerlo en la demanda, suelen ponerlo en la demanda, pero si por algún motivo omitieron hacerlo, el ofrecimiento probatorio va a hacerse dentro de los primeros 10 días de abierto el proceso a prueba. Una vez que queda firme el auto de apertura a prueba en el proceso ordinario, tenemos 10 días para el ofrecimiento probatorio. O sea, difiere el ofrecimiento de la prueba a la etapa de prueba, justamente, en el proceso ordinario. Chicos, el proceso ordinario es un dinosaurio en extinción. Primero, porque es uno de los procesos más largos que ya casi no se usan. Segundo, porque la aplicación de la oralidad ha hecho que se sumaricen casi todos los procesos. Incluso la misma parte siempre pide que los procesos sean sumarios, porque claramente los tiempos del proceso sumario son muchísimo más acotados. Y más allá de la clasificación, porque si alguien se pregunta, ¿es caprichoso el tipo de proceso que se va a aplicar? No, no es caprichoso. Artículo 319, 320 y 321 del CPC nos indican qué procesos van a tramitar, de qué manera.
en general, hoy por hoy, casi todos los procesos encuadran lo que es un proceso sumario. Pero el ordinario lo tenemos que saber porque sigue existiendo. Poco, casi no se usa, es un proceso largo, en la cuestión probatoria ya van a ver que se abren los cuadernos de prueba, bueno, muy particular, pero ya lo van a estudiar, tienen que saberlo. Lo que más me interesa que se queden con esto a esta hora de la noche es que la prueba documental se tiene que acompañar, agregar, o el sinónimo que mejor les quede, con la demanda en toda clase de proceso. Lo de la restante prueba se ofrece en procesos sumarios y sumarísimos con la demanda, en el ordinario, en la etapa procesal oportuna. Y en Nación dijimos que teníamos ordinario y sumarísimo. Dijimos que el ordinario de Nación se parece mucho al sumario de provincia, con lo cual toda la prueba se acompaña con la demanda y la restante se ofrece con la demanda. Se acompaña la documental, perdón, no sé si fui clara, me mezclé ahí. En Nación, toda la prueba, la documental se acompaña con la demanda y la restante se ofrece en el escrito de demanda. Ofrecerla es simple mencionar los medios probatorios con los que voy a intentar acreditar la pretensión. Nada más, es el ofrecimiento, es indicación del medio probatorio, nada más. La documental se acompaña, se agrega. ¿Quedó claro esto? Supongo que sí. Algunas caras me dicen que sí, otros que no. Si hay algunas dudas del acompañamiento de la prueba documental, me agregan. Después de todo esto, no sé si se acuerdan la primera filmina que les puse en algún momento que decía requisitos de demanda formales, sustanciales, fiscales y como punto D cuando iniciamos la clase de mediación. Bueno, este sería el tercer requisito, lo que dice requisitos fiscales. Ya casi terminamos con este puntito. ¿Qué hora es? Voy a hacer rápido y cualquier cosa me preguntan. Los requisitos fiscales, básicamente, para pasarles en limpio, es ¿qué tenemos que pagar cuando presentamos una demanda? ¡Ay, pero el acceso a la justicia y todo es gratis y el beneficio de litigar sin gastos! No, señores, la justicia tiene su precio y litigar sale caro. Y hay impuestos y cosas que hay que, obligaciones, cargas, como quieran llamarlas, que deben pagarse al momento de presentar una demanda. Esos pagos se llaman requisitos fiscales y son en principio 4. ¿Qué tenemos que pagar cuando presentamos la demanda? Tasa de justicia. ¿Qué es la tasa de justicia? Es el servicio que nos cobra la provincia por el acceso a la justicia. Digamos, la posibilidad del Poder Judicial de tener acceso a la justicia implica el pago de una tasa. ¿Cuánto se paga por la tasa de justicia? En principio es el 2,2% del valor del litigio. Está tasado en el Código Fiscal y se va actualizando anualmente el monto de tasa de justicia. ¿Cuáles son las excepciones? Y yo recién algunas les mencioné, me adelanté y dije, ¿quiénes no deben pagar la tasa de justicia? Perdón, les hago una aclaración, si lo leen en Filmina, de los 4 requisitos fiscales que tenemos que pagar. Tasa de justicia, sobretasa, anticipo y bono. El 1 y el 2, la tasa de justicia y la sobretasa las pagaría el cliente y el anticipo previsional y el bono las pagaría el abogado. Estaría como distribuido de ese modo. Después está en práctica profesional cómo lo aplican. Pero en principio la tasa de justicia y la sobretasa es un costo que le tenemos que pedir al cliente al momento de recibirlo. Decimos, litigar te va a salir tanto. Recién también hablamos de los montos determinados en demanda. Ojo con esto porque a los efectos del pago de la tasa de justicia nos influye. Cuando es una demanda de monto indeterminado, que no pudimos determinar exactamente el monto, el Código Fiscal fija una tasa de justicia como fija y por algún lado como a modo de pago de tasa que después se va a integrar con el monto final, o sea, una vez que tengamos un monto determinado, integramos el pago total de la tasa de justicia. Volviendo a lo que estaba diciendo, les repito, tasa de justicia, el monto que nos cobran por el servicio de justicia, 2,2% del monto de demanda. ¿Cuáles son las excepciones? O sea, ¿quiénes no deberían pagar la tasa de justicia? El actor que solicita un beneficio litigar sin gastos, ya van a ver este instituto, es la posibilidad de una persona que no tiene accesos económicos para afrontar los gastos de un proceso, la justicia lo exime del pago de esta tasa, justamente por esto del acceso a justicia que promovemos desde la Constitución Nacional. O sea, si no tenés plata, igual a través de este beneficio podés eximirte del pago de justicia. Ya van a estudiar que la concesión del beneficio no es tan sencillo. Tengo que demostrar y acreditar la carencia de recursos para afrontar los gastos del proceso para que se me conceda el beneficio de litigar sin gastos. Y una vez que está
acreditada esa franquicia, es que me veo eximido del pago de la tasa. En general, cuando lo peticiono en demanda, que entre todos los puntos que consigno en la demanda solicito el beneficio de liquidar sin gastos, el juez lo concede en forma provisional, o sea, provisoriamente tengo el beneficio, no pago la tasa, pero después tengo que tramitar el beneficio y si efectivamente me lo conceden en forma definitiva, no abono. Si no me lo conceden, me van a intimar al pago de la tasa de justicia. Otro supuesto un poco más fácil de aplicar, que es cuando no tengo que pagar tasa de justicia, es cuando el actor es consumidor. ¿Los consumidores gozan del beneficio de gratuidad? ¿Es lo mismo que el beneficio de liquidar sin gastos? No. Tiene otros alcances. El beneficio de gratuidad es automático. Si yo demuestro que soy consumidor, no necesito demostrar más nada y en principio me veo eximido del pago de esta tasa de justicia. Cuando vean beneficio les van a explicar la diferencia con el beneficio de gratuidad. Sepan que son dos institutos diferentes, que se acreditan diferentes y que en principio, en cuanto al pago de la tasa, pueden tener los mismos alcances, porque en principio la parte actora va a estar eximida al pago de la tasa de justicia. Profesora, disculpe, ¿cómo dijo que se llamaba ese beneficio? Que no la escuché muy bien. Beneficio de gratuidad, el del consumidor, y está consagrado en el artículo 53 de la ley 24.240. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Bien. Segundo requisito fiscal que tenemos que pagar a la hora de presentar una demanda, la sobretasa. La sobretasa es un fondo que es un fondo solidario para los abogados, no es aporte jubilatorio, no se lo confundan con el anticipo previsional, es un aporte de un fondo solidario para la caja de abogados, diferente del jubilatorio, que se paga un 10% del valor de la tasa. Repito, la tasa era el 2,2% del monto reclamado. La sobretasa es el 10% de ese 2,2%. En principio, también lo paga el cliente. Son dos tributos que tenemos que pedirle al cliente que abone, salvo los supuestos donde no paga tasa, tampoco va a pagar sobretasa. Claramente vienen de la mano uno con otra. Tercer requisito fiscal, anticipo previsional. Ese sí va a la caja jubilatoria de cada uno de los abogados. Son aportes a las cajas jubilatorias. En general, la 6716 es la ley que regula estos impuestos y eso sí está a cargo del abogado. Lo mismo que el bono ley 8480, que son bonos que paga el abogado para el uso del colegio profesional, el uso de la justicia a través del colegio, o sea, la colegiación les cobra ese impuesto. Hoy se puede pagar todo online, podés sacar los bonos de la ley, después les muestro, yo había visto, ahí puse el IUS provisional que podemos acceder a través del siguiente link, o sea, todo se paga online, descargamos los bonos, pagamos y acompañamos. Recuerden, insisto, pensar el proceso digitalizado. ¿Ese es el bono verde? Sí, sí. ¿Qué pasó? Perdón, no quería interrumpir. Pregunté si ese es el bono verde. Correcto, el ex bono verde. Ahora como si lo imprimen cada uno en su computadora sale blanco y negro, ha perdido el color. Pero sí era el que se conocía como bono verde, tal cual. Creo que en Nación es azul y acá en provincia era verde, una cosa así. Cambiaban de color, pero es exactamente eso. Y lo último que les digo es qué pasa ante el pago de estos requisitos fiscales, porque en realidad nosotros estamos presentando una demanda y estamos pidiendo un amparo judicial. Entonces, ¿qué pasa cuando no podemos cumplir con todo esto que en definitiva son cargas fiscales que el Estado nos reclama, pago dinerario? En principio, como dijimos que la tasa y la sobretasa las paga el cliente, si no pudiese el cliente pagar la tasa, pese a estas exenciones que tiene de beneficio y beneficio de gratuidad, en principio ningún juez debería denegarle el acceso a la justicia o privarlo de dar traslado de la demanda, el inicio y la continuación del proceso por el no pago de estas cargas fiscales. Simplemente el proceso se intima a la parte actora no cumple, el proceso continúa y se elevan los antecedentes. Tenemos un organismo dentro del Poder Judicial que se llama la asesoría pericial, que se encarga del cobro de este tipo de cuestiones judiciales y fiscales en algún punto. Es un organismo particular que va a ocuparse de tratar en algún momento de cobrarle a esta persona la tasa y la sobretasa de justicia. No se le va a impedir
el acceso a la justicia y la tramitación de un proceso. Antes eran muchísimo más rígidos con estas cosas, el que no pagaba a veces tenía sanciones gravísimas, incluso esto que le cuento de no se puede impedir el acceso a la justicia estaba regido por criterios jurisprudenciales, o sea, depende el juez que resolviera, algunos hasta podían desestimar la demanda por el no pago. Eso hoy no está sucediendo, se intima, si la parte no cumple, la continuación del proceso tramita y va a la asesoría pericial para que este organismo se encargue de cobrar la parte actora. No correría la misma suerte la demanda si lo que no se paga es el anticipo y el bono, que en principio dependen del profesional. Si el profesional no las abona, como segundo plan B, es intimar al actor, al cliente, decirle, señor, fíjese que su abogado no está cumpliendo con estas cargas, usted las puede cumplir, o sea, en forma previa, el cumplimiento del pedido de cumplimiento al actor, como si, fíjese si su letrado los paga usted, pero la posibilidad de subsanarlos. Podrían llegar al caso de desestimar la demanda si en definitiva abogado y cliente no cumplen con el pago de estas cargas fiscales. No quiero ser determinante con no se va a dar traslado de la demanda, porque está sumamente flexibilizado, incluso hoy por hoy se dan plazos, se intima subsanar. No conozco jueces que de una desestimen demandas por la falta de la carga fiscal, por el pago de carga fiscal. Pero si tenemos algún inconveniente como abogados, si no podemos afrontar estas cargas, mejor manifestarlo o buscar la manera de solucionarlo que esperar a que un juez decida en función del incumplimiento qué hacer. Las cargas fiscales son de cumplimiento como los requisitos del 330 que estuvimos viendo, así como vimos requisitos sustanciales y dijimos todo lo que tiene que tener una demanda para ser presentada en debida forma, el cumplimiento de los recaudos fiscales también es importante para la presentación de una demanda en debida forma, así que no nos olvidemos de ello y prestemos atención a su cumplimiento al momento de presentar una demanda. Formulario de finalización de mediación previa obligatoria, dijimos hoy como cuarto requisito, finaliza la mediación, sin arreglo necesitamos acompañar ese formulario para que los jueces puedan comprobar que fracasó la mediación y que tenemos habilitada, expedita la vía judicial, como dice la normativa. Copias del 120, estoy tratando de terminar el punto 1 para terminar esto, porque si no la bolilla se va a hacer larguísima. Antes de empezar la clase conversaba con el doctor Jerez que todo esto que les puedo hablar del 120 ha quedado sumamente en desuso. Era una historia esto de la copia del 120, el artículo, si lo leen, sigue redactado en los mismos términos, hablaba que todo escrito judicial, y más el de demanda, tiene que acompañarse con la copia pertinente, que era la copia que se daba de traslado, o sea, la copia que se enviaba a la parte demandada de la que acompañaba la cédula para notificar de la demanda. El acompañamiento de copias papel claramente no funciona más, y este cumplimiento de recaudos hoy por hoy se hace acompañando en PDF todas las copias que necesitamos de la documental y nada más. O sea, el traslado de la demanda con los escritos digitalizados hoy por hoy es sumamente suficiente, y nadie, antes, si no se acompañaban las copias pertinentes, se intimaba a la parte, y si la parte no cumplía, podía llegar a perderse la demanda por el no cumplir con las copias del 120, o sea, era gravísimo lo que sucedía. Si tienen alguna duda, leen el artículo y me consulta, ahí está la 3886-2018, que fue el paso previo a cómo íbamos acompañando las copias del 120, pero claramente hoy por hoy ha perdido absolutamente fuerza, y ya les digo, con la digitalización, este acompañamiento de copias no tiene ningún sentido. Pero lean el artículo, después yo igualmente se los consigno en el apunte porque está en el programa, no tengo demasiado más que agregar, son las copias de todos los escritos que presentamos. Personería, lo hablamos la clase pasada bastante rápido, esto de representación legal, convencional, patrocinante y gestor. Solamente voy a hacer hincapié en la parte de gestor procesal y las diferencias entre nación y provincia, que se los dejé en suspenso en la última clase. Gestor procesal, artículo 48 del Código de la Provincia y el Código Procesal de la Nación. Habíamos dicho que este gestor procesal es la figura a la que recurrimos los abogados para presentarnos en un proceso cuando la parte a la que representamos no puede firmar el escrito que tenemos que presentar por cuestiones de enfermedad o de distancia, o en principio de practicidad, y en la provincia de Buenos Aires. Esto lo hago entre comillas porque en Buenos Aires es como un mandato provisorio hasta que el cliente al que representamos pueda ratificar lo actuado.
Esta figura es mucho más exigente en el Código de Nación y muchos de ustedes se ve que ya habían tenido alguna aproximación a la lectura de los artículos, porque algunas diferencias y similitudes las señalamos. En el Código de la Nación, el plazo de ratificación del artículo 48 es de 40 días, en el Código de la Provincia son 60 días de ratificación. En Nación, esta figura puede invocarse una sola vez en toda la tramitación del proceso, son mucho más rígidos. En cambio, en la provincia de Buenos Aires no tenemos limitación, muchas veces es de práctica de los abogados usar esta figura. Me parece que es súper útil, pero hay que tener muchísimo cuidado porque este plazo de ratificación, que parece excesivo, incluso 60 días, no saben la cantidad de declaraciones de nulidad de lo actuado del artículo 48 que tenemos en tribunales. Porque, ¿qué pasa si no ratificamos lo actuado en el plazo previsto por la ley? Se decreta la nulidad desde la fecha, desde el escrito en el que invocamos el 48 hasta la fecha en que se dicta la resolución. Todas esas actuaciones ejercidas por el abogado con la invocación caen, desaparecen, pierden fuerza. Si la invocación del 48 es una demanda y nosotros en el plazo de 60 días no ratificamos esa demanda, podemos perder el escrito de demanda. O sea que la figura es súper práctica, pero la gravedad de no cumplir con la ratificación en términos es gravísima, y más depende del escrito en que la vayamos usando. Así que úsenla, pero con la responsabilidad del caso. Y la última diferencia entre Nación... Sí. ¿Cómo sería más de una invocación en el mismo proceso? No me doy cuenta. En la provincia de Buenos Aires yo puedo presentar la demanda invocando 48, ¿correcto? Sí. Presento la demanda, invoco 48 en nombre la doctora Bodega, invoca 48 en nombre del señor Pablo Tenaglia, que en este momento se encuentra fuera de la ciudad. Acto seguido, pasan un par de escritos y en tiempo procesal oportuno presento una ratificación de Tenaglia Pablo, ratifica lo actuado por la doctora Bodega en el plazo previsto y se tiene por ratificado. Ahí se cierra el ejercicio de esa invocación del 48. Pero acto seguido puedo volver a presentar un escrito que es el ofrecimiento de prueba o un escrito que planteo excepciones, donde puedo volver a decir, o sea, invoqué 48 en la demanda, cerré con tu ratificación, vuelvo a necesitar presentar un escrito en el proceso de solicito apertura a prueba. La doctora Bodega, invocando la franquicia del 48 en nombre del señor, solicito la apertura a prueba. Solicito ese escrito, me proveen la apertura a prueba, ratifico. A continuidad necesito pedir el dictado de autos para sentencia. La doctora Bodega, invocando la franquicia del 48, o sea, cada solicitud que tengo que plantearle al juez, puedo invocar la franquicia del 48. Ojo, invoco la invocación continua en el mismo plazo, o sea, si dentro del plazo de 60 días voy invocando el 48, con la única ratificación abarca la ratificación de todos los escritos anteriores. Ahora, si yo invoqué 48 con demanda, ratifiqué y cerré ese circuito, la próxima ratificación abre un nuevo plazo que tiene que estar contabilizado y ratificado. O sea, ratifico, invoco y ratifico, invoco y ratifico, invoco y ratifico para ir cerrando ese circuito. Ahora, en la Nación, este conteo que les hice de ir presentando diferentes escritos, invocando el 48 y cerrando, no resulta procedente. Si, no sé, inicié demanda con la invocación del 48 en la Nación, inicié la demanda, me dieron traslado, ratifiqué lo actuado, durante todo el transcurso del resto del proceso no puedo volver a usar esta figura. No puedo volver a invocar el 48. No sé si me expliqué, Pablo. Sí, perfecto, muchas gracias. Bien. Y lo único que me queda, que lo deben estar leyendo en Filmina, es la exposición de razones por las que invoco el 48, que en Nación tengo que explicar por qué necesito invocar esta franquicia, por qué debo usar este modo de representarme en el proceso. En cambio, en la provincia de Buenos Aires, con solo mencionar invoco artículo 48, la franquicia ya está habilitada y ningún juez no va a pedir ninguna explicación. Se sobreentiende que las cuestiones por las cuales voy a este lugar es porque nuestro cliente no está disponible o está fuera en el exterior y necesitamos hacer alguna presentación urgente. En el ejercicio profesional, en la práctica profesional, está bueno, es de uso, ya les digo, práctico, pero como les repetí al principio, sean responsables con los plazos cuando invocan 48, porque se pasan, ustedes tienen millones de casos, las agendas colapsadas y a veces se pasan los plazos de ratificación
incluso los jueces pueden dictar de oficio la nulidad de todo el acto, o sea, ni siquiera necesitan que el demandado venga a decir, señor juez, fíjese que el actor tiene un abogado que invocó el 48 que no ratificó. Si el juez solo advierte que los 60 días del plazo de ratificación están vencidos, de oficio puede decretar la nulidad de todo el acto. Así que estén atentos con eso. 370, representación voluntaria del Código Civil y Comercial, es simplemente una observación que hace el titular de la cátedra. Cuando sale el Código Civil y Comercial y incorpora normas procesales, que lo conversamos la clase pasada, el 370 del Código Civil y Comercial establece un plazo de ratificación de mandato de 3 meses que puso en el tapete, en discusión, si se modificaba el plazo de ratificación del Código Procesal Civil y Comercial. Es un comentario anecdótico a los efectos de una discusión que se puede generar doctrinario jurisprudencial como modificación de un plazo. En principio no tiene ninguna incidencia ni nada que tengan que saber que efectivamente es de este modo, simplemente tener una alerta en todas estas normativas procesales que tiene el Código de Fondo de este plazo de 3 meses que el 370 del Código Civil y Comercial modificaría al procedimental, pero en principio no se aplica. Así como plazo no se aplica. Los plazos son los que vimos recién. Domicilio real, domicilio procesal, todo esto lo estuvimos viendo y con todo esto me parece que doy por finalizada la clase de hoy hasta el punto 2 de la unidad 4, que es el martes que viene, que arrancamos con admisibilidad de la demanda, porque creo que las caras ya son peores que las mías y que ya están re aburridos. Así que voy a dejar de compartir pantalla, voy a leer el chat por si alguien necesita alguna consulta. Ah, nada, vacío, blanco. Bueno. O soy muy clara o no entendieron nada. Andrés, ¿todo bien? Sí, todo bien, profesora, muy claro, la verdad. Bueno, fantástico. Gracias. Me alegro. Bueno, a los que no estoy viendo, espero que haya sido clara la clase, espero no haberlos aburrido demasiados. Les habilito el mail para los apuntes desactualizados que ya tengo previo a la modificación de los apuntes en el campus. Quedo a disposición, ya saben, para consultas jurídicas, técnicas o de cualquier otra índole. De cualquier otra índole no, amigos no vamos a hacer en este momento, así que jurídicas o técnicas quedo a disposición a través del mail, y si no hay consultas, nos vemos el martes próximo a la misma hora por el mismo canal, ¿sí? Perfecto, gracias. Gracias, doctora. No, gracias, profesora. Que tengan buenas noches y que disfruten el feriado mañana. Descansen. Gracias, igualmente. Igualmente, gracias. Adiós. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué me mandé? ¿Qué pasa? Pero... ¿Pero qué pasó? No sé qué pasó en medio de todo este quilombo. Sigo conectada a la reunión y hay un flaco que aparece y yo